según las culturas. Al aire. Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches. Encantados de estar con ustedes. Esto es Rey con Barba. Y miren la Y Tudela. Y Tudela. Fíjate, me olvido. Yo creo que ya no es olvido, es por maldad, creo. Sí. ¿Ah? Estamos probable. Sí, voy coteando. Pero puede ser también una pérdida de la memoria. Sí, Alzheimer. Dice, fíjate cómo me ha devuelto el palo peor. Sí. El del otro día. Sí. Ahora, ¿Cuántos años tienes, Pepe? Apenas 38 años, hermano. Sigamos adelante. No perdamos tiempo en tonterías. Miren las noticias que nos trae el domingo. Resulta que el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2016-2017 resultó un miserable. A ver, ingeniero Rey, por favor. Pero todavía miembro de la Corte. Sí, o sea, de la es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha sido presidente de esa tremenda Corte. Ha sido presidente del 2016 al 2017. Exacto. Se llama Roberto de Figueiredo Caldas. Ok. Y es un gran organizador de movimientos de defensa de los derechos humanos, pro amnistía, de los llamados presos políticos. Terroristas. Preside una comisión de muertos, comité de muertos y desaparecidos. Ha sido homenajeado por el Ministerio de Justicia. Como defensor de los derechos de la mujer, además. Ha dado multitud de entrevistas en Brasil y en el exterior, en otros países, sobre defendiendo, es decir, acusando al abuso contra y ha fundado mujeres. Una organización que se llama la Orden de los Abogados del Brasil, que es un equivalente a esta ONG acá que se llama Comisión Antinejurista. Exacto. Entonces, digamos, forma parte del esquema del caviarismo más depurado y moralista que existe en América Latina. Pero yo creo que Rafael puede explicarnos en qué consiste ese moralismo. Y antes que lo haga, y los movimientos feministas en Brasil lo consideran una especie de héroe nacional, un semidios, un tótem. Un tótem. Bueno, resulta que este señor, santo señor, Roberto Caldas... Vaca sagrada. Sí, esa vaca sagrada del caviarismo internacional y de los derechos humanos, acaba de ser acusado de agresión contra su esposa, por propias declaraciones de ella a una revista brasilera. Además ha dado entrevistas sobre el tema. Y de abuso sexual contra empleadas. Entiendo que son empleadas del hogar, empleadas domésticas. Violencia física y asedio sexual. Así es la acusación contra él. Exacto. Ha amenazado a su mujer de muerte. La tenía aterrorizada. Finalmente la mujer lo grabó y ha decidido hablar. Sí. En la grabación, esto supongo que se puede ver en internet, se ve cómo la maltrata verbalmente y por un gesto que se escucha también la agrede físicamente. Estos son pues los representantes, ¿no?, del caviarismo internacional que se autotitulan los defensores de los derechos humanos. Claro, de los derechos humanos de algunos y solamente de algunos derechos humanos. Es que lo que se encubre debajo de eso es una visión ideológica. Claro. Los derechos humanos, cuando fueron, puestos en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fue al comienzo la Declaración de los Derechos Humanos, que fue hecho al principio de la Guerra Fría. Y los marxistas en esa época, todo lo que hoy es la izquierda caviar, pero hasta la caída de la Unión Soviética, porque es una cosa que hemos escuchado de estudiantes en la universidad, decían los derechos humanos. No, esos son prejuicios burgueses. Exacto. Lo que cuenta es la revolución, el paredón y punto final. A todos los Después, reconvertidos, empezaron a decir, ahora todos pensamos igual, pero resulta que no pensamos igual, y que era una estrategia de dominación política. Pero, naturalmente, la verdadera naturaleza de este personaje, en el caso de don Roberto de Figueiredo y Caldas, acosador sexual, agresor sexual, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
muestra a la perfección la doble moral. Como una cosa es el plano estratégico, jurídico, político, y otra cosa es el mundo de la conducta personal. Real y personal, exactamente. Real y personal. Bueno, y unamos a eso, que esto debiera demostrar la hipocresía, ¿no?, de algunos. Y unamos a eso otra denuncia con la que también quisiéramos empezar. Esto ya aquí. El otro día nos han informado, además nos lo han denunciado, personas que estuvieron presentes y que estaban francamente indispuestas, molestas, fastidiadas con quienes realizaron esto. Con ocasión del festejo del Día de la Madre, en el Ministerio de Cultura, el día jueves de esta semana pasada, representantes del lugar de la memoria, ahí está, miren, la invitación que hicieron en el Ministerio de Cultura. Tomen nota los del gobierno, el señor presidente de la República, porque esto pasa en el propio Ministerio peruano. Representantes del lugar de la memoria aprovecharon para calumniar nuevamente a las Fuerzas Armadas. Pasaron un video, entre otras cosas, un video de una mujer llorando, en la que atribuye que habían secuestrado a su hijo los militares. Y después pasaron una serie de escenas de cadáveres y atribuyéndolos todos como muestras expresas de los abusos que habían cometido las Fuerzas Armadas en la lucha antiterrorista. Por supuesto, nada en contra de los terroristas y de las masacres que hicieron durante 12 años. Son imágenes. Sí, y claro. con las imágenes se puede hacer por Cualquier desgracia cosa, lo que se quiera. Como esa foto, que utilizaron justamente los del lugar de la memoria, un campesino con un ojo malogrado y tapado, y resulta que lo presentaban como víctima de las Fuerzas Armadas y era exactamente lo contrario, eran víctimas de los terroristas. O sea, las imágenes, había este fotógrafo Robert Capa, creo que es famoso fotógrafo de guerra, y hay una foto famosa de la Guerra Civil Española en la cual se ve un miliciano en el momento en el cual le impacta una bala. Pero finalmente Capa en sus memorias confesó la verdad. Había ido a unas maniobras en las afueras de Madrid durante la Guerra Civil y el miliciano se había resbalado y se había caído hacia atrás. No había ningún combate, no había ningún peligro de muerte, el enemigo estaba a muchos kilómetros. Y sin embargo le salió tan bien la fotografía que como propaganda la hicieron pasar como el instante de la muerte de un heroico brigadista internacional. Entonces, claro, las imágenes pueden ser muy elocuentes. Hay el proverbio, una imagen vale por 1000 palabras, pero uno no sabe si es cierto o no. Sí, es cierto o no, pues. Y falsedades como las que está contando Rafael Rey abundan, por ejemplo, en los documentos de la Comisión de la Verdad. Tienes el famoso caso del general Burgueito, que lo acusaron de haber desaparecido a 14 campesinos y lo condenaron, lo juzgaron y lo condenaron y lo metieron preso, lo metieron como 14 años preso. 12 años preso. 12 años preso. 12. Y resulta que todos esos sujetos que supuestamente el general había asesinado ferozmente estaban vivitos y coleando y votaron en las elecciones municipales y regionales. Y a raíz de eso es que lo liberaron. Y el Estado peruano le ha dado siquiera una pequeña suma, un reconocimiento, le ha pedido perdón. Nada, en absoluto. Ni un centavo. Ni un centavo. Ni a él ni a nadie, ni a ninguno de las víctimas reales del terrorismo. Y le arruinaron la vida a estos miserables, irresponsables, y todavía caminan con el pecho orondo y diciendo que han cumplido con su conciencia. Semejantes farsantes, ¿no? Qué horror. Vamos a ver si en la prensa nacional recogen, por ejemplo, lo de este señor Roberto Caldas de la Corte Interamericana. Así es. Se me ocurre que no van a decir nada. Ahora, es una noticia importante. Era, perdón, el ídolo de Diego García Sayán. Le decía maestro, se inclinaba reverente ante él un poco más y le besaba los zapatos. Vamos a ver si sigue haciendo lo mismo. Vamos a ver si condena su actitud. No, eso no. Si se atreve. Bueno, ¿qué más? El tema del llamado paquetazo, que no es tanto, ¿no? Sí. Bueno, sí no es tanto. A ver, vamos. Yo lo que pienso es que el aumento en ciertos rubros del impuesto selectivo al consumo tiene un espectro muy vasto de consumidores. Exacto. La idea del selectivo al consumo es que era un impuesto al lujo,
a determinados productos que, por ser suntuarios, tenían que pagar más impuestos y entonces se les gravaba, ¿no? Pero ahora se ha hecho lo contrario, se ha gravado los combustibles, la gasolina de 84 las que es la que hace el consumo del pueblo. El diésel. El diésel. Todas las bebidas con azúcar, el agua mineral. Con la excusa de proteger la salud de las personas. La hipocresía, además. Gran hipocresía, pero además ahí hay un gran peligro. Y el gran peligro es que cuando se busca un pretexto como la salud pública y decir que estas cosas son malas, bueno, si son tan malas, prohíbanlas. Pues. Claro, prohíban todos los chocolates, correcto, prohíban todos los caramelos. Ahora, si no lo van a prohibir, el hecho es que subiendo el impuesto no van a variar los hábitos de consumo. Sí, claro que sí. Y entonces, en este caso, la salud pública cumple el mismo objetivo que en otra época el interés social, por razones de interés social, se expropia esto, se expropia lo de acá o se expropia lo de más allá. ¿Qué sucede? Que uno no puede dañar el concepto de la política económica partiendo, en primer lugar, de un control de precios indirecto, calificando de malos ciertos productos y castigándolos. Correcto. Y en segundo lugar, diciendo que los 1.700 millones que piensan recaudar mediante el selectivo al consumo van a ir a los sectores que son más vulnerables en el área de salud. Eso es imposible determinar, eso va a la caja fiscal y lo más probable es que se vaya a pagar sueldos de funcionarios públicos. Ese es el punto. Ahora acá está el segundo error conceptual, que es una redistribución que no puede hacerse. Hay un famoso libro de Bertrand de Jouvenel que se llama La ética de la redistribución y él dice que parte de un error de creer que el consumo es uniforme y por clases y que se puede redistribuir y que la gente va a gastar en las cosas buenas, en la educación. No, la gente va y se compra una caja de cerveza. Uno no cambia los hábitos y las decisiones son todas individuales de millones de personas. Y entonces pretender decir con cinismo que los 1.700 millones que van a recaudar con el impuesto selectivo al consumo va a ir a los sectores más vulnerables es simplemente una gran mentira. Va a ir al erario público, va a ir a la caja fiscal y de ahí va a ir a pagar planillas. A seguir pagando planillas. Explica Ese es el punto. O sea, si no hay una reforma real de la cantidad de burócratas que hay en el Estado, de más servirán. De nada sirven. De nada sirven así es, todos estos aumentos y estos paquetazos que afectan el bolsillo, por ejemplo, de la lonchera de los niños, ¿no? De la mayor cantidad de personas que utiliza diésel o la mayor cantidad de personas que utiliza gasolina de 84 octanos. El transporte público es el primero en ser afectado en todo el Perú. A mí lo que me preocupa de esta norma es que como apunta a bienes de consumo absolutamente básicos y que no tienen nada de suntuarios ni de lujosos, entonces tiene una base de consumo social enorme. Y por eso lo hacen, porque van a recolectar un montón de dinero. Pero eso, en una economía que no está avanzando a gran velocidad, tiene, en primer lugar, un efecto, digamos, ligeramente recesivo. Pero lo que va a traer esto es una inevitable alza de precios en los pasajes, en las gaseosas, en fin, en todas las cosas que están cubiertas. Y el contrabando, y más informalidad. Ese es el punto. Así es. Entonces, ya no había casi contrabando de cigarrillos o de licores, volverá el contrabando. Claro, pero un alza de precios en un espectro tan vasto de la población como los que usan el transporte público, como los que toman gaseosas, etcétera, etcétera, lleva a un alza de precios que va a terminar trayendo inflación también. Y lamentablemente estos fenómenos van a ser muy difíciles de controlar, porque una cosa es gravar el champán francés y el whisky escocés, y una cosa muy distinta es gravar el diésel, la gasolina. El diésel, la gasolina. Y 10% a los nuevos vehículos. Productos esenciales para el desarrollo de la vida popular. Exactamente. Si una persona quería cambiar su viejo vehículo, ahora le cuesta 10% más. 10% más, o sea, no puede. Va a seguir contaminando con motores que ya necesitan pasar al cementerio. Y lo que no dicen es de que esto es básicamente por la cobardía de los gobiernos que han sucedido a Humala
y a PPK. Llenaron el aparato estatal de burócratas. Hay como 400.000 burócratas nuevos que hay que financiar y pagar. Y como el Estado no tiene el coraje de plantear una reorganización o de enfrentar esto de alguna manera, recurren a los impuestos, que es la medida más vieja y más primitiva que se conoce. Más barato sería pagarle su sueldo en su casa, que no vayan a trabajar. Y que no vayan a trabajar, que seguir manteniendo este Estado que ha vuelto a ser un elefante. Otra vez. O sea, esto... Pero a mí lo que me preocupa más es la parte conceptual, porque la gente tenía los conceptos claros, pero cuando volvemos a los conceptos de utilidad pública, a los conceptos de redistribución, a los conceptos de que esto yo lo hago por el bien de todos, cuando en realidad lo que hay es desesperación por el exceso de endeudamiento público, tanto de Humala como de Kuczynski, entonces es preferible que digan la verdad, por supuesto. Que digan que es simplemente para enfrentar el déficit, pero no es una medida de las más afortunadas. O sea, volvemos a la época de los paquetazos, desgraciadamente. Y de la confusión lamentablemente, mental. Sí, bueno, el Roque Benavides, presidente de Confieca, advierte que la subida de impuestos generará informalidad y contrabando, ¿no? De paso recordó que el 70% de la economía de nuestro país es informal. Y este es el sector sobre el cual el Ejecutivo debería de trabajar, ¿no? No hay nada que hacer si no formalizamos. Y la única manera de formalizar es hacer una reforma laboral. Bueno, la única no, pero una de las cosas importantes para poder formalizar es hacer la reforma laboral. Cosa que inclusive el presidente de la Corte Suprema, no, el ministro de Economía, tengo entendido que ha pedido al Congreso. Pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Sí, claro, es que es la que hay que cambiar. Que establece la reposición, que equivale a la estabilidad laboral. Entonces, claro, esa sentencia ha generado el problema. Si hubiera un cambio constitucional en el artículo que hace referencia del Tribunal Constitucional, se solucionaría todo. Para eso deberían tener un poquito de sinceridad y de valentía en el Congreso. Es que se han olvidado los 80. Sí, claro. Y quien olvida la historia la repite. Está condenado a repetirla. Por eso decía González Prada, este es un pueblo que no sabe amar ni odiar, solo olvidar, ¿no? Ahora, qué frase tan fuerte, ¿no? Parece que sigue siendo cierta, pero los chilenos, mira, la economía chilena creció 4.6 en marzo de este año, lo que significa su mejor desempeño en 5 años. Según informó el Banco Central, este resultado fue impulsado por el fuerte repunte de la minería. Esto no sucederá en el Perú por fina cortesía de los rojos y de los caviares, que insólitamente son promocionados en los medios de comunicación masiva y además de ello, y el otro no. Y además de ello, premiados y condecorados por los gobiernos de turno con ministerio, viceministerio, direcciones generales. Ahí están, los mismos que boicotean el desarrollo de nuestro país. Exactamente. Qué falta de conciencia, ¿no? De los mismos empresarios que siguen financiando a medios evidentemente extremistas, ¿no? Y que le hacen un gran daño a los que no son extremistas, por lo menos irresponsables, porque efectivamente Santos, el otro, Arana, van constantemente a los medios de comunicación, son sus referentes para hablar de minería, pero no, para que digan... no solamente van a los medios de comunicación, se dan el lujo de levantar el teléfono y poner viceministros, directores generales y hasta ministro de Estado. ¿No? Claro, bueno, no pasa nada. Se decía de los Borbones en Francia del siglo XIX que se acordaban de todo, pero no aprendían nada. Claro. Y yo lamento mucho tener que decir esto, pero creo que es cierto. Creo que las supuestas clases dirigentes del Perú, que parecen dirigir poco, pues ni se acuerdan de nada, ni aprenden nada. Están como los Borbones, que regresaron sin haber olvidado ni aprendido nada. Así es, tal cual, para irse pocos años después. Sí, claro. Y para siempre. A ver, ¿qué otro tema tenías, Pancho, ahí? ¿No? Bueno, hay varios temas pendientes. Uno de ellos, pequeño, es que el lunes el presidente de la Corte Suprema, Duberly Rodríguez, dijo que la excarcelación de Ollanta Humala representaba un riesgo a la seguridad jurídica en el Perú y que el Tribunal Constitucional no debía intervenir en el proceso mismo, sino frente a las sentencias definitivas de la Corte Suprema.
Si bien ese punto puede ser discutible, y es discutible, llama la atención que 2 o 3 días después, respecto a la incautación de los bienes del ex presidente Ollanta Humala, su esposa, la madre de esta y una amiga de esta, Duberry Rodríguez naturalmente nuevamente salió, pero en contra de esta medida. De tal manera que ahí es él quien no está respetando las instancias que le pide al Tribunal Constitucional que respete. Claro. ¿No? Hay una inconsistencia. Y esta inconsistencia también ha sido, digamos, compartida tanto por el Presidente de la República como por el Ministro de Justicia, que han dicho que este caso es un caso extremo. Yo lo que creo es que este caso de la incautación de los bienes es un caso mal hecho, que es distinto que un caso extremo. No se puede tener a 2 personas en la cárcel durante 9 meses y cuando salen por una sentencia del Tribunal Constitucional incautarles sus bienes cuando no han sido acusados por el Ministerio Público. Ese es el punto. Acá la responsabilidad recae al 100% sobre la Fiscalía. Más aún, la Fiscalía ha dicho, y de manera, digamos, elocuente, que tienen todos los elementos probatorios para tomar una medida como la incautación de los bienes. La pregunta es ¿por qué no los acusan? ¿Por qué no los acusan? Por supuesto. Y entonces ese es el gran misterio, la pregunta de los 500.000 reales. ¿Por qué no los acusan? No, es que eso, por supuesto, que conlleva una acusación por incumplimiento de función o lo que fuera. Ahora, más allá de la incautación, hay que tener en cuenta que no ha habido allanamiento en este caso. También es una pregunta que queda en el aire. La incautación, antes de la acusación, se da en el caso de las mafias, en el caso Orellana, en el caso Ferrari se ha dado, pero naturalmente un político tiene recursos mediáticos y por lo tanto el Ministerio Público tiene la obligación de armar bien sus casos y no exponerse a una embestida de la opinión pública. Por algo es que no estamos en el puesto 135 de 140 países en lo que se refiere a calidad del sistema judicial. Sí, ¿no? Correcto. Bueno, pero lo que sí creo que es bueno es que aclaremos, porque la prensa, gran parte de la prensa, en ese show mediático que se ha armado, ha dado la impresión falsa. Yo no tengo ninguna buena impresión del juez, ¿cómo se llama el juez? Carguancho. No, sí, Carguancho, sí, Concepción Carguancho. El apellido es Concepción. José Domingo Concepción Carguancho. No tengo ninguna opinión favorable al juez. Sin embargo, no es que el juez haya dictado una orden de incautación un día y de desalojo y que al día siguiente haya dejado sin efecto esa orden y que haya vuelto a ponerla como se pintó en la prensa. Sí, no es Lo que sucedió fue, él ordenó la incautación en una, como hemos dicho, en una exageración, teniendo en cuenta que no había siquiera acusación fiscal, ordena la incautación y el abogado de los Humala le pide que le otorgue 30 días a la familia para poder retirar sus cosas. Y el juez lo acepta. A pedido de parte. A pedido de parte. A pedido de los Humala. Así es. Pero a las 3 de la mañana terminan de salir de la casa y de sacar las cosas. Y por tanto, el juez se entera de que ya concluyó entonces dice, ok, entonces ya no tiene sentido extenderla por 30 días. Eso es lo que fue. Lo han pintado como que el juez retrocedió. No, porque daría la impresión que sí hay fundamentos, digamos, para ir al proceso contra ellos. Evidentemente. La Corte Suprema esta semana ha resuelto que las agendas de Nadine Heredia son pruebas válidas. Son pruebas válidas, ¿no? Y naturalmente el Ministerio Público parece que tiene las cifras de las 2 campañas electorales del dinero venezolano y aquí no se está del dinero brasileño discutiendo ni la inocencia ni la culpabilidad, sino las formas, ¿no? La forma de proceder. La forma de proceder. La forma de proceder es lo que está mal. Es lo que distingue a un país civilizado de un país primitivo, ¿no? Y cerca de Duberly Rodríguez hay que decir lo siguiente, ya se confirmó que tiene aspiraciones para postular a la presidencia de la República. Como en su momento también sabremos las aspiraciones que tienen
tanto el juez Concepción Carguancho como Hamilton, como el famoso fiscal Hamilton ya Castro. está en campaña Sí, claro, así es. Y en la Fiscalía hay otros que también están en campaña para su curul, ¿no? Así Ese es el problema de Popi. Popi sembró eso, pues. Sí, claro. Bueno, el drama peruano es que los 30 millones de peruanos piensan que pueden ser presidentes. Sí, ese es el drama. Oye, y no es así. Esta es la primera plana del diario Expreso. A ver, pónganla en pantalla, por favor. Lo de los árbitros. Lo de los árbitros. Gran estafa, la gran estafa se llama. Resulta que los arbitrajes estaban amarrados a favor de Odebrecht. Expreso, efectivamente, lo denunció el 26 de marzo del 2017. Hoy la Fiscalía y el Poder Judicial les dan la razón. Celso Gamara Roin fue el abogado de PPK que desnaturalizó los laudos arbitrales en conveniencia con la empresa... Convivencia con la empresa... Connivencia con la empresa brasileña. Resulta que acá no estamos hablando por si acaso de unos cuantos millones, estamos hablando de cientos y hasta de miles de millones de dólares. Sí, mira tú. Sí. Un caso, por ejemplo, solo un caso, el del señor Horacio Canepa, que es nuestro amigo, lo conocemos perfectamente. Bueno, conocido. Conocido, está bien, ¿no? De 42 arbitrajes que tuvo el Estado con Odebrecht, resulta que Odebrecht ganó 39 de 42, lo que le significó al fisco una pérdida de 1.000 millones. Pero hay un personaje que fue el abogado de PPK y quien en los 2 periodos que estuvo en el Ministerio de Transportes manejó 9.000 millones de dólares en compromisos de inversión y 31 contratos de concesión. Según Expreso, este funcionario público negoció y aprobó los contratos de los proyectos y concesiones y hizo lo mismo con las famosas adendas, amén de los arbitrajes amarrados y digitados por Odebrecht. Reunían en su oficina al árbitro y al representante de Odebrecht con él, siendo funcionario público. Lo concreto es que aquí tenemos un mayúsculo escándalo de corrupción que va a involucrar a mucha gente y que debería de llevar a la Cámara de Comercio a revisar sus pautas de selección, ¿no? Porque esto de selección de los jueces, de los árbitros. De los árbitros. Sí. Ahora, esto es un drama porque el arbitraje fue concebido como un recurso frente a los defectos y las falencias del Poder Judicial. Y la corrupción del Poder Judicial. Y resulta que estos han salido más corruptos que los jueces. Si el arbitraje es corrupto, entonces ya... Lo que se hace y se está haciendo es volver al Poder Judicial, pero en el fondo es como un callejón sin salida. Y la pita es larga aquí, La pita es larga. Aquí muy larga. Sí. Muchas personas involucradas. Yo creo que esos 3 arbitrajes que ganó el Estado peruano, los únicos 3 que ganó, eran simplemente una cortina de humo para hacer pasar los otros. Bueno, pausa. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con otras noticias bien importantes. Por favor, no se lo pierdan.